Bien, voy a hacer este pequeño video para que les sirva de ayuda a ustedes a resolver los ejercicios que están propuestos para el día viernes. Eh, Voy a hacer un par de videos un tanto cortos para que vayamos poco a poco, para no meter todo el tema de una vez, para no confundirnos mucho. Acá tengo un problema bastante parecido al que ustedes tienen en la guía. Esto es para que se guíen. Dice de la siguiente manera, dada la siguiente IP, y aparece la IP 192.168.40.62, pleca 26. Este pleca 26 significa prefijo. Ya vamos a ver para qué nos va a servir eso. Prefijo 26 y dada esa IP nos pregunta cuál es la cantidad máxima de subredes que podemos obtener a partir de esa IP y cuál es el número de host máximos por cada subred. Entonces vamos a comenzar a calcular esas dos cuestiones a partir de la IP que nos están proporcionando. Entonces, para comenzar a trabajar tenemos que saber dos cosas. Tenemos que saber o tenemos que clasificar primero la IP de qué clase es. Por ahí en uno de los archivos anteriores se ha enviado una tablita con, con las redes, con los tipos de redes, de dónde a dónde van, qué intervalo. Entonces, yo tengo 193.68. Voy a ir a mi tablita, yo por acá ya tengo una imagen y acá está. Esta imagen ustedes la tienen en una guía. Aquí está clasificada de dónde a dónde van las clases. Si yo veo mi IP que me están dando como ejercicio, comienza en 193. Entonces, si yo busco acá desde dónde va cada red, yo determino que mi red, la red que me están dando del ejercicio, es clase C, porque comienza desde el 192 hasta el 223. Entonces, como mi IP es 193, yo determino que es una IP clase C. Entonces dice que es una red clase C y son para redes pequeñas. Entonces ya determiné que la red que estoy usando, la red que estoy viendo es clase C. Lo otro que necesito saber, ahora que ya conozco la clase de la red, es saber cuál es la máscara de red por defecto de la clase C. Entonces, necesito saber cuál es la máscara de red por defecto. Eso también ya está dado en las tablas, que si yo busco en internet, aquí me dice que la máscara por defecto. No es esa tablita. Acá la tengo. Aquí está. La máscara por defecto de la clase C es los primeros tres octetos están reservados para red y el cuarto octeto está reservado para host. Dicho de otra manera, todos los bits están encendidos para los primeros tres octetos y el último está apagado. En decimal sería 255, 255, 255, 0. Esto es en decimal. Entonces, la máscara de red por defecto de una clase tipo C es 255, 255, 255.0. Ahora esta máscara yo necesito llevarla a binario. Si yo hago todo el proceso para convertir esta máscara que tengo en decimal a binario, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo los primeros tres octetos encendidos y el último octeto está apagado. Si usted hace todo el proceso de conversión de 255, eso le va a dar que es igual a 1181 y 0 pues es 0. Entonces, esta es la máscara de red por defecto de la clase C. A partir de esa máscara de red, yo voy a comenzar a trabajar el problema. Me está pidiendo primero cantidad máxima de subredes. Cantidad máxima de subredes. Antes de obtener la cantidad máxima de subredes, vamos a obtener cuál es la máscara de red
de esta IP. Esta máscara de red es la máscara de red por defecto. O sea, eso ya está dado, es por defecto. Pero si yo quiero conocer la máscara de red para esta IP que me están proporcionando, necesito hacer algo. Y es aquí donde voy a utilizar el prefijo que me está dando el problema. Lo que me está diciendo, bueno, antes de seguir acá, la máscara por defecto de la clase C es de prefijo 24. Prefijo 24. Eso es por defecto, eso ya está dado. Prefijo, es prefijo 24. ¿Qué quiere decir este prefijo 24? Que por defecto él tiene 24 bits encendidos. Si yo cuento el número de unos que tengo acá, voy a contar que tengo 24 bits encendidos. Significa que la máscara de red por defecto de la clase C es prefijo 24. Pero ahora me está diciendo que esta IP debe ser prefijo 26. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a convertir esta IP que ya me están dando, le voy a sumar dos, para que sea prefijo 26, me hace falta encender 2 bits. De izquierda a derecha, se comienzan a contar de izquierda a derecha. Entonces, para convertir la IP, la máscara de red de la IP que me están dando en prefijo 26, simplemente lo que hago es encender 2 bits más. Como ya tengo 24 encendidos y 2 que voy a encender, se me va a hacer prefijo 26. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primer octeto. Segundo octeto. Tercer octeto, tengo 24 bits encendidos, pero como la IP que me están dando necesita ser 26 bits o prefijo 26, enciendo 2 bits y los 6 restantes quedan a 0, es decir, apagados. Ahora sí, esta IP tiene prefijo, esta máscara tiene prefijo 26. Entonces, para calcular la nueva máscara, la máscara que va a corresponder a esta dirección, tengo que convertir todo esto que tengo en binario en decimal. Yo ya sé que 8 unos es igual a 255. El segundo octeto es igual, el tercer octeto es igual, y ahora tengo el octeto con 1 y 6 ceros. Necesito convertir esa cantidad binaria necesito convertirla en decimal para ver cuál es la nueva máscara de red ya subneteada. Entonces necesito esto en decimal. Si se recuerdan el proceso para convertir de decimal a binario, eh, hay que auxiliarnos de esta pequeña tabla que yo tengo acá, ya la tengo hecha. Nos vamos a auxiliar de la tabla. Y lo que comenzamos es a escribir el número binario abajo de la tablita, tal y como nos lo están dando, de derecha a izquierda. Entonces yo tengo 6 ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tengo 6 ceros y luego tengo 1, 1. Y según el proceso para convertir a decimal me dice que voy a bajar el resultado. Esta es la operación, este es el resultado. Y me dice que voy a bajar simplemente el resultado de aquellas casillas donde tenga solamente los unos. Como de acá tengo ceros, es decir, no voy a bajar ningún dato de esto. Como acá tengo 1, bajo el 64, más, como acá también tengo 1, bajo el resultado 125. 125. Si yo sumo esto me va a dar entonces 64 más 125, 189. Punto 189. Y esto sería mi nueva máscara, la máscara de red. Sería la máscara de red para la IP que nos están proporcionando. Bien, pero eso no es lo que nos pide no es lo que nos está pidiendo el problema. O lo vamos a dar así, nueva máscara de red. Porque la de arriba es la por defecto y esta es ya la máscara de red que se va a utilizar en toda la red para la IP que me dan.
Entonces, pero no tengo todavía el resultado de la pregunta del problema. Me está diciendo que cuál es la cantidad máxima de subredes que yo puedo tener. Entonces, para obtener la cantidad de subredes, hay una fórmula. Y esa fórmula es 2 a la n. Y ese 2 a la n debe ser mayor o igual a c. Veamos ahora quién es cada cosa. ¿Quién es n? N son los números de bits prestados, digamos, de la máscara de red original para poder convertirla a la máscara de red de la IP. Dicho de otra manera, y para que lo entendamos así, bien fácil, como decimos en palabras salvadoreñas, N es el número de bits que encendimos. Es el número de bits que encendimos. Entonces, ¿cuántos bits encendimos? 2. ¿Quién es C? C es el número de redes. Si el ejercicio dijera que calculáramos 2 redes, entonces C valdría 2. Pero como acá no nos están pidiendo, el ejercicio no dice cuántas redes voy a construir, sino que me está pidiendo el número máximo de redes, pues lo único que yo voy a hacer es 2 a la n. ¿Quién es 2? ¿Cuántos números de bits, cuántos bits encendimos? 2. Entonces sería 2 a la 2. 2 a la 2. Y eso me va a dar 4. Si lo quiere comprobar, aquí lo tenemos en la tablita. 2 a la 2 es 4. Toma su calculadora y eleva 2 a la 2. 4. Entonces, el número máximo de subredes que podemos crear son 4 con la IP que nos está dando el ejemplo, el problema. 4 es el número de subredes que podemos crear. Ya tenemos la primera respuesta. Ya tenemos la primera respuesta. 4 es el número de subredes máxima que podemos crear con la IP que se nos está proporcionando. También por acá hay otro problema y dice, ¿qué dice? El número de hosts máximos por subred. Ahora vamos a ver cuál es el número máximo que puede tener cada una de estas 4 redes. Y para calcular el número de hosts, también existe una fórmula. Y esta fórmula es 2 a la m, 2 a la m menos 2. Vamos a colocar esto, lo vamos a elevar. Ahora bien, ¿quién es m? M simple y sencillamente es el número de bits apagados. Si yo voy arriba, el número de bits apagados en la máscara de red, ya con el prefijo que nos está dando el problema, que sería 26. Si yo veo la máscara de red y cuento los números de bits apagados, es decir, los bits en cero, cuento que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que 6 bits apagados. Entonces, ¿qué sería esto? Sería 2 a la 6 menos 2. Vamos a elevar esto. Y esto me va a dar igual a 2 a la 6 es 64. Entonces, 64 menos 2, esto me va a dar un total de 62, es el número máximo de host por subred. Es decir, que vamos a tener, dada la IP que se nos ha proporcionado en el ejercicio, podemos tener un máximo de 4 subredes y cada subred podría tener conectadas hasta un máximo de 62 computadoras. Cada subred va a manejar 62 computadoras. ¿Por qué a esta fórmula le restamos 2?
de cada subred se deben guardar, digamos. Son dos direcciones reservadas que no podemos utilizar en host. Son dos direcciones que reservamos. Uno, para, para el dispositivo que va a tener controlada esa subred. Y dos, una dirección llamada broadcast, que es la que recibe y reparte paquetes. Entonces, hay dos redes que no podemos utilizar para asignárselos a un cliente o una computadora. Por eso es que le restamos dos. Se reserva una para red de esa subred y la otra para broadcast. Así que por eso le restamos dos. Entonces ahí tenemos la respuesta. El número máximo de subredes es 4 y el número de host máximo por subred son 62 computadoras. Más adelantito voy a subir un video más extenso que este, donde vamos a calcular el número de saltos por cada red y vamos a hacerlo más completo. Pero por lo menos este video ya les va a servir de apoyo para poder resolver los ejercicios que tienen que entregar el día viernes.